Somos de Chilevisión, estamos tratando de ubicar. Compró un terreno, decidió arrendarlo para tener un ingreso extra y heredarlo a sus hijos, pero jamás pensó ser protagonista de esta denuncia. Hoy asegura que le deben más de 80 millones de pesos en arriendo y ya no sabe qué hacer. Siguió explotando, siguió arrendando, él siguió recibiendo dinero todos los días, todas las semanas, y no daba un peso por acá, ni siquiera pagaba las cuentas. Su problema ha llegado incluso hasta los insultos, rabia e impotencia. Me insulta, me dice que me va a sacar y qué sé yo, a patadas para afuera, qué sé yo. Fue a comienzos del año 2002 cuando Carlos Verges, con los ahorros de su vida, compró este terreno de la comuna de Maipú. La idea era tener un centro deportivo para los alumnos de su colegio, del cual es director. Ese terreno era de una profesora, de la madre de una profesora que trabajaba conmigo. Entonces hicimos trato, me lo vendió más o menos en 85 millones de pesos, considerando que ya todos mis hijos están recibidos, profesionales, para no crear un fondo que después fuera, cuando yo me muera, crear un problema entre los hijos, preferí comprar ese terreno y hacer una sociedad, dándole el 30% a cada uno de ellos y yo quedándome con el 10%. Era tal su ilusión junto a su comunidad que hicieron estos llaveros. La idea era venderlos y conseguir recursos para las futuras canchas. Hicimos estos llaveritos para que los apoderados cooperaran con nosotros. Circunstancia que fuera muy poco porque no nos daba esto. Entonces decidimos preparar el terreno para poder hacer las licenciaturas, para poder las despedidas de año escolar, todo eso, poder sacar un provecho y poder costear los gastos de ese terreno. Sin embargo, nada de eso resultó. Por ende, tenía la necesidad económica de financiar el recinto. Así, sin pensarlo dos veces, a principios de 2015 decidió arrendar el terreno, encontrando de esta manera al candidato que parecía ideal. Conozco a don Me dijo para qué, cuál era el destino, que ellos tenían locales de comida rápida, pero quería tener un local donde poder centralizar todo su potencial que tenía. Y para esos efectos quería arrendar para eventos, matrimonios y poner una escuela de danza, hacer zumba, o sea, aprovechar bien el local, el edificio. Al comienzo asegura que los pagos se realizaron con total normalidad. Sin embargo, con el transcurso del tiempo desde comienzos del año 2016, asegura que empezaron los retrasos en los pagos. Él deja de pagar porque parece que tuvo un conflicto familiar, se va a Estados Unidos, a California, y queda su hijo. Pagó en forma seria como 2 meses más y después empezó a abonar. Hasta que después llega padre, en una oportunidad le dejé una carta a él diciéndole de que tenía plazo hasta tal fecha, no recuerdo con exactitud, para que dejara el local, dado que él no estaba cumpliendo y eso no le estaba rentando. Nada fue fácil. Dice que las complicaciones para pagar continuaron y la deuda del arrendatario se incrementó a medida que comenzaron a pasar los días. Sumando los 30 meses adeudados más los intereses, calcula que el monto alcanzaría los 80 millones de pesos. Que yo fui, le saqué una vez el candado porque ya no tenía el contrato vigente. Una vez fui, le cerqué todo con esto, él desarrajó todo y volvió a incorporarse ahí. ¿Cómo afecta su billetera? Oye, en 80 millones de pesos y tal vez más, pues. Si hasta insultos dice haber recibido de parte del arrendatario cuando ha intentado llegar a un acuerdo económico. Se junta conmigo un apoderado que iba pasando y me dice, yo lo acompaño a mi partido. Llegamos allá y ahí fue donde él me insulta, me dice que me va a sacar y qué sé yo, a patadas para afuera, qué sé yo. Sí, pues lo insultó, que no le pasaba a pagar porque también tenía abogado del sistema de la arriendo que tenían ellos, y lo insultó mucho. Y la esposa también lo insultó. ¿Qué decía ella? Que también que era, o sea, se trataban los dos de sinvergüenza, no sé. ¿Qué le parece a usted que este caballero no esté pagando? Mal, pues yo creo que tendría que pagarle porque como si le está arrendando y él está ocupando las canchas, está ocupando todo eso. ¿Para qué hablar de las conversaciones por WhatsApp, que han subido de tono y en que hasta audios llenos de insultos ha recibido, y que por su contenido no difundiremos en esta nota? Así, con estos antecedentes fuimos hasta el terreno que tantos dolores de cabeza le han traído a don Carlos.
El cartel da aviso de subarriendo de canchas y ningún rastro del arrendatario. Yo lo veo que vienen en forma esporádica, especialmente los días domingos. Se juntan 4 o 5 autos acá en el interior. He pasado por fuera, le he tomado fotos y lo he grabado. Pero no sé, a mí realmente me produce bastante rabia porque ellos hasta hace un tiempo atrás estuvieron explotando, lucrando con un terreno sin pagar ni luz ni agua, como les mostré en el documento. Tenían como 2 millones y tanto de deuda de agua. En el barrio donde se encuentra el terreno, los residentes aseguran desconocer del paradero del arrendatario. Ahí creo que funciona una escuela, yo he visto a los niños. ¿Hace cuánto que no ve a gente ahí adentro? Gente así como tal, movimiento no, pero ahí siempre sale un auto con unas personas y los niños sí se ven en las tardes. Yo recuerdo que había una señora ahí en un kiosco, porque varias veces hablé con ella porque a ella se le hacía el encargo de la cancha. ¿Y era la esposa del arrendatario? No, era una persona que trabajaba ahí. Ninguna pista, ningún dato. Aunque la mayoría concuerda en que desde hace días el terreno está desocupado. Hay una escuela de fútbol que iba mi sobrino, pero el verano ya la cerraron. ¿Y tú cuando ibas a esa escuela de fútbol, tú hiciste un trato con alguien, hubo que pagar algo? O sea, la escuela de fútbol, ellos tenían el trato con la persona que arrendaba y ahí yo no sé cómo funcionaba, pero nosotros íbamos a la escuela nomás. ¿Y la persona que arrendaba tú no la conoces? No. ¿Y esa escuela de fútbol dónde funciona? Ya no funciona acá, po. Esta persona, quien prefiere mantener oculto su rostro, nos confirma lo que comentaban los vecinos. En el terreno se hacían eventos con frecuencia, es decir, el lugar se arrendaba para estos propósitos. Habían unas escuelas de fútbol acá, de escuelas de fútbol de niños. Eso es lo que yo veía y se hacían eventos también, matrimonios, y me da la idea que también habían como unas escuelas de baile aquí, porque se escuchaba música y se sentían niños que bailaban. Ante el no pago de alquiler que denuncia Carlos, él decidió tomar cartas en el asunto y demandar al arrendatario. En primer término habría que revisar las disposiciones del contrato para ver si es que existe algún tipo de multa o algún tipo de cláusula que determine el término anticipado del contrato, lo cual tendría que declarar de todas maneras el juez del Tribunal Civil ante el cual se interpuso la demanda. Ahora bien, ahí hay que tener la precaución de revisar bien, porque podría ser directamente o por término de contrato de arrendamiento por no pago de rentas o por cumplirse una condición resolutoria del contrato. Nosotros, en tanto, fuimos a buscar la versión del arrendatario, pero la dirección de la casa que figura en el contrato de arriendo supuestamente ya no viviría. ¿Usted conoce a la expareja de ella? Pero hace muchos años que no... Hace mucho tiempo que yo no lo veo a él. Asistimos ahora a la dirección legal a la que tuvimos acceso en este barrio del sector norte de Santiago. No sé quién será. No lo conocemos acá. Fuera de cámara, nos comunicamos con la pareja del arrendatario, quien nos aseguró que abandonaron el terreno hace un año y que dejaron de pagar porque en ese periodo el centro de eventos no tenía la recepción final de la propiedad. Por ende, no podían arrendarla para partidos de fútbol o matrimonios, como era el acuerdo inicial. Pese a ello, Carlos nos mostró que la autorización sí está aprobada. ¿Le dio una explicación de por qué él no podía pagar? Explicaciones, él me decía siempre que yo no tenía los papeles al día. ¿Qué papeles? La recepción final y lo del SESMA. En consecuencia que yo los tengo ahí, no es todo el terreno, porque él lo dijo en una conversación. Cuando él me pregunta, me dice, ¿puedo ocupar todo? No. ¿Tú crees que si fuera todo te lo voy a arrendar en 2.800.000, las canchas, el local y todo? No. O sea, que la parte que él tiene, ¿es así? ¿Tiene la recepción final? Es así, tiene la recepción final. Frente a estos antecedentes, Carlos, ¿podría desalojar al arrendatario? En cuanto a eso, hay que estar derechamente a los tiempos del tribunal. El juicio de arrendamiento es un juicio sumario especial que está determinado por la ley 18.101, el cual es bastante breve. Estamos llamando al arrendatario a ver si nos contesta, a ver si nos puede dar su versión respecto a esta denuncia. Después del tono, grabe su mensaje. Para finalizar, solo cuelgue. Hoy Carlos observa impotente el terreno del cual no puede hacer uso. Una impotencia enorme, porque son años de vida, de sacrificio, de esfuerzo para ir armando esto. A ustedes vieron cuánto costó comprarlo el terreno para que esté abandonado y deteriorado como ahora. Su rabia se percibe en su mirada y en una molestia que no se terminará, dice, hasta que le paguen todo el dinero que la deudan.
y pueda recuperar de una vez por todas lo que le pertenece.